La Biblia dice. Buenas tardes, queridos hermanos. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me da de poder meditar en sus cosas. Damos gracias al Señor porque también Él nos ha cuidado, nos ha protegido en estos momentos de pandemia. El Señor ha sido con nosotros en todo momento, ayudándonos y protegiéndonos de este mal que aqueja a todo este mundo. En estos momentos, hermanos, yo quiero leer un texto bíblico que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 16 al final. Voy a dar lectura en el nombre del Señor y su palabra dice así: porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso para no detenerse en Asia, porque se apresuraba para hacer el día de Pentecostés, y le fue posible en Jerusalén, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y con muchas tentaciones que me han venido por las asechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Mas el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad todos los santificados. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a los que están conmigo en manos me ha servido. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran lloro de todos, y echándose en el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, y no habían de ver su rostro, y le acompañaron al navío. Que el Señor sea bendiciendo su santa y divina palabra. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, cuánto gozo, Señor, hay en nuestros corazones, Padre Celestial, de poder leer esta hermosa palabra, Padre Celestial. En estos momentos, Padre Celestial, le pido, Señor, que usted sea dirigiéndome, Padre Celestial, en todo, Padre Celestial, que la enseñanza, Señor, que usted ha puesto en mi vida, Padre Celestial, pueda edificar también mucho a mis hermanos, Padre Celestial. Le doy las gracias, Padre Celestial, porque con gozo, con alegría, Padre Celestial,
estamos haciendo este trabajo, Señor, para que, Señor, muchas almas también, Señor, puedan llegar al conocimiento de su verdad, Padre Celestial, y para edificar a nuestra iglesia, Padre Celestial. Y buen Dios y Padre Santo, le damos las gracias por todo lo que usted está haciendo en nuestras vidas, Padre Celestial. Sea bendiciendo, Señor, a mis hermanos, los que están en dificultades, Señor, los que están en tentaciones, Señor, los que están enfermos, Señor. Usted, Señor, derrame de su Espíritu, Padre Celestial, y dele la sanidad, Señor, la tranquilidad que ellos necesitan, Padre Santo. Quédese con nosotros, Señor, siguiendo, Señor, esta meditación, Señor, que usted sea con cada uno de mis hermanos en sus hogares, Padre Celestial, y que usted les ayude y les bendiga ricamente. Gracias, Señor, le damos por todo en Cristo Jesús. Se lo pido y agradezco todo. Amén. Como hemos visto, queridos hermanos, hemos analizado un texto de la palabra del Señor que nos habla de Pablo. Pablo, un gran siervo de nuestro Señor, un hombre que tomó este ministerio, siempre lo tomó a bien, lo tomó desde el principio y lo hizo todo bien, sabiendo que también él pasó por muchas dificultades, así como nosotros también pasamos por muchas dificultades, Pablo las tuvo. También estamos nosotros sirviendo este texto, le puse como tema la bendición de trabajar en la obra del Señor. Yo sé que cada uno de ustedes y de mi parte es un gozo y un privilegio trabajar en la obra del Señor. Cuántas bendiciones no hemos recibido de nuestro Dios por trabajar en la obra del Señor. También hemos pasado por dificultades, también hemos pasado por angustias, temores, preocupaciones, pero aquí estamos, trabajando en la obra del Señor, que eso nos lleva a un gran gozo. En los pasajes que hemos analizado se veía a Pablo despidiéndose muchas veces de sus discípulos, de sus amigos, de sus compañeros de milicia. Él se estaba despidiendo porque él sabía que nunca más iban a ver su rostro de él. Y nosotros vemos también que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada día más cerca. Y los pasajes, como decía, que leíamos antes, también a nosotros nos insta a trabajar en la obra del Señor. Algo a lo mejor difícil, pero el Señor nos alienta a esta hora a seguir trabajando. Hay muchas dificultades en este tiempo de pandemia. Cuesta mucho entregar la palabra del Señor, pero damos gracias a Él porque lo podemos hacer por este medio, que es una gran bendición. Así como también damos las gracias a nuestro hermano Cristian, que él se ha ofrecido aquí para apoyarnos en este trabajo. Así que damos las gracias al Señor, que el Señor le siga bendiciendo y ayudando en todo. En los pasajes que hemos visto hay diferencias. Sabemos que nosotros nos gozamos cuando vemos los hermanos que están trabajando en la casa del Señor. Nos vemos y nos damos cuenta que hay muchos que trabajan fielmente. Les gusta trabajar en la obra del Señor. Y eso nos debe llevar a nosotros también a empaparnos de ello, de seguir esos pasos de ellos. Porque también vemos muchos hermanos que a lo mejor no tienen ese deseo de trabajar en la obra del Señor o trabajan poco. Pero a nosotros nos debe alientar siempre a trabajar en la obra del Señor. Los que hemos aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, el Señor nos obliga a trabajar en su obra. Vamos a leer un pasaje que está en Juan 15:16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Eso es lo que nos debe alentar, hermanos, que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a ellos. Nosotros podemos decir que muchas personas pueden decir: no, yo todavía no sigo el camino del Señor. ¿Por qué? No, más adelante, yo soy una persona muy mala. No, el Señor nos elige a nosotros. Nosotros no podemos decir: mañana voy a aceptar a Cristo. No, el Señor, Él nos llama y nosotros, como dice, Él nos eligió antes de la constitución del mundo. Y eso nosotros no nos debe dejar tranquilos. A nosotros no nos debe dejar tranquilo esto, sino que debemos reflexionar, meditar en todas estas cosas, que el Señor nos haya elegido. ¿Quiénes éramos nosotros? Nadie. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros no somos nadie. Persona, a lo mejor, hablo por mi persona, una persona a lo mejor con poco estudio, una persona que no tiene muchas cualidades, pero el Señor me ha puesto también para trabajar en su obra, para llevar el mensaje a muchas almas que no tienen este conocimiento. Voy a dar la lectura a un versículo de la palabra del Señor que está en 1 de Pedro 2:9, y dice su palabra así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas, hermanos. En eso estábamos nosotros antes, en las tinieblas. Andábamos perdidos, pero el Señor, gracias a su misericordia, a su amor por cada uno de nosotros, que envió a su Hijo a morir en la cruz, por mí, por usted, hermano, Él nos ha puesto en su luz admirable. Ahora sabemos lo bueno y lo malo. Antes Satanás nos tenía los ojos tapados, los oídos también tapados. No escuchaban. ¿Cuántas veces nos hablaron a nosotros de este camino que llega a la vida eterna? Pero nosotros no hacíamos caso. ¿Por qué? Porque Satanás nos tenía envueltos, sabiendo que a lo mejor muchas cosas que hacíamos las encontrábamos buenas, pero sabemos que ahora muchas cosas que hacíamos antes eran pero terribles. Pero damos gracias al Señor porque Él nos eligió a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros demos fruto. Y el Señor ha sido con nosotros, hemos llevado fruto. A lo mejor no como el Señor espera, pero el Señor cada día, en cada momento, nos está ayudando y nos está alentando para seguir adelante y llevar ese fruto. Ejemplo de Pablo y en su ministerio. Se identificó con las personas. Eso es lo que nosotros también debemos hacer. Que muchas personas se identifiquen, que digan, no, esta persona es distinta. Yo conozco a esta persona, a mi vecino, cómo ha cambiado. El Señor ha hecho muchos cambios en mi vida, hermano. Ustedes saben cómo llegué. A lo mejor llegué pero mal, en un momento de que ya mi vida estaba casi destruida. Pero el Señor me llamó con tanto amor, con tanta misericordia y me llevó a sus caminos. Entendí el plan, que eso le doy la honra y gloria a Dios por haber entendido ese plan maravilloso que Él tenía para mí. Es un gozo y una alegría trabajar en su obra. Cosas que a lo mejor yo pienso muchas veces que a qué edad me llamó el Señor, por qué no me llamó antes. Pero los días y las fechas solamente el Señor lo sabe. Pero le doy las gracias al Señor porque Él me llamó en una edad madura que pude entender y eso es un agradecimiento total. Como decía, Pablo se identificó con las personas. Nosotros también debemos identificarnos con las personas. Que ellos sepan que nosotros somos especiales, no somos igual que ellos, no hacemos las mismas cosas que hacen ellos. Nosotros debemos siempre dar un buen testimonio, en nuestro hogar sobre todo, nuestros compañeros de trabajo, que ellos deben saber que nosotros no hacemos las cosas que ellos hacen, que debemos dar un buen testimonio en ellos. En Hechos 20:18 dice: y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis como desde el primer día que entré en Asia he estado con vosotros por todo el tiempo. Algo que ustedes también saben. Ustedes saben cuánto llegué yo ahí. Ya llevo 8 años que el Señor ha tenido, como digo, su misericordia. Y el Señor también me ha hecho trabajar en su obra. Y también ustedes saben cómo soy yo. A lo mejor no conocen a lo mejor lo malo de uno, pero nosotros siempre debemos estar dando lo mejor para Dios. También Pablo predicó la palabra, así como debemos hacer nosotros. A lo mejor a veces nos da vergüenza predicar su palabra, pero ya no. El Señor nos ha sacado todo eso malo que teníamos y nos da el valor, porque siempre el Señor pone valor para predicar su palabra, porque muchas personas no se atreven a esto, pero el Señor, por su amor, su misericordia, Él nos da ese valor grande, como el que en estos momentos estoy haciendo, a lo mejor con nervio y todo, pero es grato, hermano, es grato poder entregar una porción de la palabra del Señor, así como lo hacía Pablo. A lo mejor costaba mucho, pero él siempre estaba primero alentándose él mismo para poder entregar una porción de su palabra. En Hechos 20:27 su palabra dice así: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Nosotros muchas veces con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o en nuestro hogar, muchas veces tenemos muchos temas de conversación, pero muchas veces no hablamos de la palabra del Señor. No hablamos que hay un camino, que hay una verdad, porque tenemos muchos familiares, hermanos sobre todo, que no están en los caminos del Señor. Y muchas veces nosotros tenemos otras conversas de la vida diaria, de las enfermedades, de esta pandemia, de todo eso hablamos. Pero a veces no hablamos que Cristo murió por mí y por usted. Eso es lo que debemos hacer, anunciar la palabra del Señor. También Pablo estuvo evangelizando. Eso lo podemos encontrar en Hechos 20:21. Dice:
testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. También nosotros, como digo, muchas veces tenemos muchos temas de conversaciones, pero también debemos evangelizar. A lo mejor muchas veces nos costaba a nosotros hacer este trabajo, pero hoy en día nosotros estamos esperando a veces la oportunidad para entregar el mensaje de salvación a cada alma, a cada persona. Sabemos que muchas almas están muriendo en estos momentos por este coronavirus y muchas almas de ellas están sin el Señor. Y también yo creo que si nos ponemos a reflexionar, sabemos dónde ellos van. Es un dolor, hermano, es un dolor que debemos sentir nosotros, porque sabemos que hay muchas almas que se están perdiendo sin el Señor. Por eso nosotros debemos siempre estar en cada momento, poder evangelizar a las almas que están con nosotros. En 2 Timoteo 2:6 dice: el labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Eso es lo que debemos hacer nosotros, hermano, trabajar en la obra del Señor. ¿Para qué? Para que muchas almas lleguen al conocimiento de su verdad. También dice: pero esto digo, que el que siembra escasamente, también escasamente segará. Si nosotros no hacemos el trabajo que el Señor nos ha encomendado, también no vamos a recibir fruto. Es difícil que nosotros trabajemos. Si no trabajamos, no vamos a recibir los frutos. Muchas veces también nosotros trabajamos y vemos que no hay resultados, pero el Señor sabe los tiempos. Él es el único que sabe los tiempos, hermano. Pero nosotros debemos seguir adelante, debemos seguir porfiando, como se dice. Muchas personas a veces nos escuchan como que no nos toman muy en cuenta, pero nosotros igual debemos estar insistiendo y entregando su palabra a toda alma, dice. En Juan 6:27 dice: trabajar no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Trabajar, hermano, por la comida que no perece. Eso es algo muy importante, hermano. Eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Así como a nosotros nos gusta trabajar en nuestro trabajo para recibir el alimento, también debemos trabajar por Dios, para que las almas escuchen de esta palabra. Todo lo que nos enseña su palabra, nosotros también debemos enseñarlos a otras almas que no tienen este conocimiento. Y así también nosotros debemos instruirnos cada día, leer su palabra, meditar en ella, para que también nosotros seamos buenos profesores para las demás personas. Porque muchas veces nos preguntan cosas y a veces no las sabemos. Por eso nosotros debemos en cada momento instruirnos cada día más. En 1 Corintios 15:58 dice así: y así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un hermoso versículo, hermano, que debemos estar firmes, siempre debemos estar firmes, a pesar de las dificultades que podamos tener. Muchas veces nos pueden decir algo, alguna mala palabra, y nosotros, la firmeza que a veces creemos tener, no está en nosotros, pero debemos ser firmes, dice, y constante, y creciendo, dice, creciendo en la obra del Señor, siempre debemos estar creciendo, hermano. Por eso lo que digo, que debemos estar leyendo su palabra y también incentivando a los demás hermanos, que muchas veces los hermanos están, desganados a veces, pero ahí debemos estar nosotros alientándolo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros sabemos, cada uno de nosotros, que el trabajo del Señor no es en vano. Siempre tendremos bendiciones. A lo mejor no al tiro, pero muchas veces las bendiciones que el Señor nos da son grandes, son tremendas, hermanos. Yo puedo hablar de mi persona como testimonio también, que las bendiciones que el Señor me ha dado primeramente ha sido conocerle a Él y también poder hablar a mi esposa. Ustedes saben el testimonio que yo he dado en eso. Y el Señor, eso fue lo más hermoso que el Señor me ha dado, bendiciones. Esa bendición grande, que mi señora me acompañe en todos momentos y que mi señora también pueda hacer devocionales y acompañarme en todos lados, es una gran bendición. Y que haya aceptado a Cristo es lo más tremendo, hermano. Eso le doy la gracia al Señor, porque el Señor, que el trabajo que uno a veces realiza a lo mejor es pequeño, pero el Señor nos bendice ricamente. En Gálatas 6:9 dice:
No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. No debemos desmayar. Muchas veces, como digo, nos cansamos a lo mejor o andamos desanimados, pero el Señor nos dice que no desmayemos. En este trabajo del Señor no debemos desmayar, al contrario, debemos alentar a nuestros hermanos que muchas veces ya están cansados, ya han trabajado muchos años, pero igual el Señor nos insta a nosotros a instar a estos hermanos a trabajar, y nosotros mismos debemos también ponernos adelante de ellos y decir que podemos trabajar en la obra del Señor, hacer los esfuerzos, siempre podemos trabajar en la obra, entregando un testimonio, un tratado, hablando a las personas. Eso es algo muy importante, pero no desmayemos, hermanos, sigamos adelante en este camino. Sabemos que es un camino difícil, no es fácil, pero debemos entregar la palabra del Señor. En Mateo 9, 37 y 38 dice: entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una gran verdad, hermano. Sabemos nosotros cómo hay almas que no tienen a Cristo, no hay quien les predique. Y para eso nos ha puesto el Señor aquí, para trabajar en su obra, para trabajar, para recibir también fruto. Debemos nosotros cada día también pedirle al Señor que mande más obreros. Sabemos que hay pocos obreros. A veces los obreros están escasos, pero el Señor nos insta también a orar por más obreros. Muchas veces se ve que en este tiempo de dificultades no hay trabajo. Muchas personas golpean las puertas, no hay trabajo. Pero en la casa del Señor siempre hay trabajo. El Señor, esto parece que lo dije una vez, usted debe conversar con el pastor o con los ancianos, siempre les van a dar trabajo. Hay trabajo para la obra del Señor. Nosotros lo que debemos es estar siempre dispuestos para trabajar en la obra del Señor. En esta tarde Él nos insta a trabajar en su obra. Que no tengamos vergüenza. Muchas veces nos podemos avergonzar si alguien nos ve entregando tratado, porque a mí me pasó las primeras veces. Veía que alguien estaba en la calle, algún conocido, y como que le sacaba el quite. Pero en esto, ahora que conozco la verdad, no hay vergüenza, hermano. A mí donde me manden a trabajar, ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque es para la honra y gloria de nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo en esta tarde, que trabajemos en su obra, que nos dispongamos, que hagamos trabajo en todo momento. Siempre hay necesidad en nuestra obra. Y el Señor en esta hora nos dice que hay trabajo, que la mies es mucha y obreros pocos. Así que roguemos a Dios para que el Señor cada día mande más discípulos, obreros a la mies, que la mies es mucha. Hay muchas almas, como digo, que están muriendo sin Cristo, sin el Señor, y eso también nos debe llevar nosotros a la reflexión, y debemos siempre estar clamando que el Señor pueda poner obreros donde hay necesidad, que el Señor coloque obreros. Amados hermanos, doy gracias al Señor porque hemos podido meditar en esta porción de la palabra del Señor que nos insta a trabajar en su palabra. Así que doy gracias al Señor y que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, por este momento que usted nos da, Padre Celestial, de poder analizar su palabra, Señor. Le damos las gracias, Padre Santo, porque es muy clara, Padre Santo. Le damos las gracias, Señor, porque en cada versículo, Padre Celestial, que hemos analizado, Señor, nos insta, Señor, a trabajar en su obra, Padre Celestial. Ayúdenos, Señor, a tener un corazón dispuesto, Señor, una mente abierta, Padre Celestial, para trabajar en su obra, Padre Celestial, que usted quite toda dificultad que pueda haber en nosotros, Padre Celestial, para así, Padre Santo, entregar, Señor, este mensaje de salvación a muchas almas que no le conocen. Le damos las gracias, Padre Santo, porque podemos hacerlo por este medio, Padre Celestial, sabiendo, Padre Celestial, que en este tiempo hay muchas dificultades, Señor, no nos podemos reunir, Padre Santo, pero le damos las gracias, Señor, a usted también, porque usted, Señor, coloca estos medios, Padre Celestial, de poder entregar su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, bendíganos, Señor, bendiga a cada hermano, cada hermana, Señor, que en estos momentos, Señor, escuchó esta porción de su palabra, Señor, que ponga el deseo en ellos de trabajar en su obra siempre, Padre Celestial. Le damos las gracias, Señor, porque usted, Señor, siempre, Señor, está al lado de nosotros, Señor, cuidándonos y protegiendo, Padre Celestial. Así también, Señor, pido y agradezco, Señor, a nuestro hermano Cristian, Señor, que ha tenido la buena disposición, Señor, de prestarnos su equipo, Señor, para entregar esta porción de su palabra, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, le damos por todo. En Cristo Jesús se lo pedimos y agradecemos todo. Amén.
La Biblia dice.